Finaliza el espacio publicitario. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. El siguiente programa es presentado a nombre de con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 12 de noviembre del año 2025. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias. Mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. En la gerencia general, el licenciado Ángel Requena. El control máster y sonido, Ángel Ochoa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de trabajar para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y calle Rocio, con extraordinario equipo de médicos oftalmológicos coordinado y dirigido por nuestro colega y amigo el doctor José Samir Iskandar, y con la atención esmerada de nuestras bellas damas. Unidad oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori. La unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori está en la calle Rocio, cruce con Salia, con el doctor Máximo Yori para la odontología adulto y con su esposa, la doctora Carly Pérez de Yori, para la odontología infantil. Unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori para la salud bucal y la sonrisa que usted se merece. Bueno, hoy, como lo habíamos anunciado en nuestras redes y como anunciamos en el programa anterior, hoy tenemos un programa especial. Y cuando digo un programa especial, es súper especial. Hoy vamos a conversar con un colega, amigo de la familia de Siembra TV, como es el doctor José Samir Iskandar.
el doctor José Samir Canda, quien conduce uno de los espacios preferidos, según las encuestas de En la Calle, nuestro querido Medio Oriente, nuestro Medio Oriente querido, que conduce, aparte de eso, bueno, forma parte del equipo de Siembra TV y un invitado súper especial de San Luis Municipio. Siempre que lo llamamos, siempre que le pedimos el apoyo, contamos con él. Así que el tema súper importante y el invitado de lujo es el doctor José Samir Canda. Bienvenido, José Samir. Gracias. A tu casa. Así es la primera vez que me veo muy chiquito delante de ti. Siempre la gente se quejaba de que soy muy alto, pero esta noche me veo mucho más pequeño. Y es un privilegio. Por lo menos me encogí un poquito más. Bueno, es un placer estar siempre. Mi aprecio eterno para ti. Siempre hemos estado en la misma trinchera. Hemos defendido nuestro gremio médico. Y bueno, le pedimos, como tú dijiste, gracias a Dios por darnos salud para seguir luchando por la salud de este querido y hermoso pueblo que es San Juan de los Morros. Son muchos años al frente de la clínica que te apoya, que tiene el honor de apoyarte, como es la unidad oftalmológica Doña Ana, con este sueño de hacer algo diferente, que salgamos de lo que es un consultorio de unas letras para ir más allá hacia las enfermedades oculares. Y dentro de estas enfermedades oculares destaca una patología, una enfermedad, que es el glaucoma. En este contexto, para ir preparando, para que la gente nos pueda entender, venimos con un material de apoyo, con unas láminas para facilitar a nuestras teleaudiencias este tipo de cuestión, para que la gente nos pueda entender de qué es lo que se trata. Realmente sin material de apoyo complicamos un poquito el asunto y la idea del programa y tu programa, y te felicito, y nuestro deber como médico y como amigos y hermanos de apoyarte porque estás haciendo una excelente labor a favor de nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias, José Samir. Contamos con nuestro técnico, el control máster y sonido, como es Ángel Ochoa. Ángel, necesitamos de las imágenes de apoyo para que este tema que es tan importante, el glaucoma, que es más frecuente de lo que la gente cree o que la gente que consulta, y aparte de eso, bueno, es un tema apasionante, es largo y tenemos que sacarle el máximo provecho a este tema con el doctor José Samir Canda. Ahí, bueno, vamos a empezar con nuestras imágenes de apoyo. Es importante, quizás arrancamos, bueno, hablar de glaucoma, estamos hablando de un aumento de la presión ocular. Eso es el tema de una hipertensión ocular, donde la presión tiene que estar dentro de unos parámetros. Que nosotros sabemos, una hipertensión arterial gira entre 120 y 80 milímetros Hg. Vamos a parar un momentico las láminas y yo le digo, cuando podemos retroceder y yo te doy la orden, por favor. Vamos a retroceder. Gracias. Cuando hablamos de aumento de la presión, el ojo tiene una presión. La anterior. Okay. Por favor. Vamos a pasar a cuando el doctor te indique, Ángel, por favor. Ok. Con calma y vamos muy bien. Agradecido. Es correcto. Es correcto. Ahí está. Excelente. Maravilloso. Excelente. Donde tenemos que hablar de una presión ocular. Hay cantidades de cosas para medirla, pero es importante saber quién puede sufrir esta enfermedad. La edad mayor de 40 años, correcto. No es que no, en medicina la cosa es elástica, pero es una enfermedad que aparece después de los 40. Raza negra, tiene alto porcentaje de sufrir, y antecedentes familiares. Es muy importante los antecedentes familiares porque ahí entre paréntesis por 10. Si usted tiene un padre, una madre, un tío que sufre de glaucoma o ha sufrido, porque ya no está, usted tiene un alto porcentaje de sufrir de glaucoma. Hay un término también de la hipertensión ocular. La hipertensión ocular, que es un término que está muy de moda, es un tema de que la presión no está entre 12 y 21, sino 24, 25,
pero esa hipertensión no trae consecuencias porque estos pacientes tienen una córnea más gruesa y no hay alteraciones dentro del ojo. Correcto. También hay un factor que es un defecto refractivo, que es la miopía. La miopía es un ojo más grande y específicamente la miopía magna. Cuando hablamos de miopía, hemos siempre tocado que nuestros dirigentes políticos, no ahora en la quinta, en la cuarta, en la tercera, de que tenían miopía, porque siempre veían, no tenían una visión lejana, no proyectaban hacia lo lejos, sino simplemente veían lo más cercano posible. Esta formación de imagen se hace por delante de la retina y entre una miopía simple y una miopía magna, la magna es la que está por encima de 5 dioptrías, donde el globo ocular es mucho más amplio y eso trae consecuencias y este grupo de pacientes caen en este grupo que puedan sufrir después de los 40 hasta inclusive en los 70, 80, alta probabilidad de que caigan dentro de este grupo de glaucoma. Hay algo que está muy de moda que es la paquimetría y vamos a ver qué se trata la paquimetría. La paquimetría es el grosor de la córnea. La córnea tiene un grosor promedio de 555 micras en el centro y 700 a 800 en la periferia. Ahora, esta paquimetría, ¿por qué es importante? No solamente es importante en lo que es el glaucoma. Desde hace muchos años los oftalmólogos veníamos trabajando con paquimetría para medir el grosor de la córnea. En la época del doctor Barraquer, tanto en Barcelona, España, y Colombia, Bogotá, acuérdense que eso eran dos, se hablaba mucho, y en la época de la Unión Soviética, donde se hacían incisiones como la queratotomía radial. Se hacían unas incisiones radiales en la córnea para bajar el grado de la miopía. Yo no quiero usar lente, la queratotomía radial era la alternativa en los años 70, 80, pero para poder hacer incisiones profundas de la córnea, nosotros tenemos que tener el grosor de cada córnea para agarrar un 80% de este grosor. Si nosotros no tenemos el grosor, corremos riesgo de perforar la córnea y tenemos otras alteraciones. La paquimetría vuelve a jugar un papel importante porque hay estudios a niveles internacionales que nos dicen normalmente esta tensión de 12 a 21 va a traer problemas, pero si usted tiene una córnea más delgada de 500, 525, usted va a entrar en este grupo que puede sufrir de glaucoma. Hay otros factores, alteraciones cardiovasculares, taquicardia, hipertensión arterial, síndromes vasoespásticos y la apnea del sueño. Estos son, o sea, el ojo, como siempre lo hemos dicho a nuestros pacientes, no es la isla Margarita, no está aparte del país, está dentro del cuerpo humano y una alteración en la hipertensión, algún problema vasoespástico, no hay un riesgo suficiente al nervio óptico, podemos tener una alteración y hay una susceptibilidad a la presión ocular. Vamos a pasar la próxima, por favor. La próxima es correcta. Vamos a ampliar un poquito más, si es posible, un poquito maravilloso. Esta lámina es muy importante, a pesar que dice tratamiento, no es ahora, más adelante vamos a hablar de tratamiento, es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene varios componentes, pars plana, cuerpo ciliar, y el cuerpo ciliar tiene lo que llaman el músculo ciliar y los procesos ciliares. Cuando hablamos del músculo ciliar, estamos hablando de un músculo que se contrae y ahí ustedes ven como unas fibras que sostienen algo que se llama el cristalino. Es correcto. Nosotros tenemos otra cita con el cristalino y las cataratas, ¿cierto? Es correcto. Antes de culminar este año, doctor Jesús Miscanda, es un tema que vamos a tratar, las cataratas y el cristalino. Qué bueno. Y con todo el placer y siempre a la orden. Así es. Entonces, en el cuerpo
ciliar, en el músculo ciliar, la contracción de este músculo no van a relajar las cuerdas que sostienen el cristalino, y el cristalino, que tiene biconvexo, pasa a ser más esférico. Este proceso se llama acomodación. Nada que ver que cuando decimos déjame sentarme bien, déjame acomodarme. Aquí el proceso de acomodación significa que voy a poner, para poder leer, contraigo el músculo ciliar para estas cuerdas del cristalino se relajan y el cristalino se abomba, se pone más esférico y aumenta su poder dióptrico, lo que me va a permitir a mí leer. Pero este músculo ciliar recobró nuevamente importancia. Más adelante hablamos sobre esto, pero lo que nos conviene y lo que nos importa en este momento son los procesos ciliares. El proceso ciliar, ¿por qué es importante en el glaucoma? El proceso ciliar es como la fuente de agua, es la que elabora algo que se llama humor acuoso. Si nosotros observamos los procesos ciliares, hay una secreción de una cosa que se llama un líquido que se llama humor acuoso. Este humor acuoso va a pasar de la cápsula o de la cámara posterior. ¿Qué es la cámara posterior? Es el espacio que hay entre el cuerpo ciliar y el iris. Va a haber un trayecto y va a llegar al área pupilar, y del área pupilar pasa a algo que llamamos nosotros cámara anterior. Esta cámara anterior, por eso hay un tema ahora, se habla. ¿Podemos seguir viendo la imagen, por favor? Nos quedamos con la lámina. Es correcto, importante, gracias. Agradecido. En este segmento, yo soy cirujano de segmento anterior. El término se refiere a los colegas que trabajan con el cristalino, con la córnea, y que no se meten con el segmento posterior, que son los retinólogos. Ahora, esta cámara anterior está formada por un iris. Ya sabemos, el iris es el que da el color al ojo. Yo tengo un iris un poquito más claro, a pesar de que somos un poquito morocho y gemelo. Sí, así es. Y entonces tu iris es más oscuro. Eso porque hay una pigmentación. Esa pigmentación es la que nos va a dar el color del iris y color. Pero ahora, si yo tengo una secreción continua del humor acuoso, este humor acuoso tiene que terminar de drenar, porque secreción y drenaje que tienen que ir a la par. Si hay una secreción continua y no hay drenaje, esta agua se va a quedar estancada, y como es un sistema cerrado, va a aumentar la presión. Y ese aumento de presión me va a llevar hacia algo llamado hipertensión ocular y glaucoma. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué hay ese proceso? Porque no hay un desagüe suficiente. Eso lo vamos a ver. Seguimos con la lámina. Otra lámina, por favor. La siguiente, Ángel. Porque hay algo aquí súper importante, que es la malla trabecular. Esta malla trabecular está en el ángulo del ojo. Cuando nosotros los oftalmólogos hablamos del ángulo camerular con la palabra un poco complicada, pero es algo que une la córnea con el iris y se forma un ángulo. A este ángulo nosotros los oftalmólogos decimos de 30 a 40, inclusive 45, y por eso ustedes cuando le hablan de un ángulo abierto y de ángulo cerrado, se está refiriendo que este ángulo me permite ver la estructura. Me permite ver la estructura en el sentido cuando coloco un lente que se llama un gonioscopio, puedo visualizar los elementos que hay en ese ángulo. Y lo que puedo visualizar en este caso son las mallas trabeculares. Y como ustedes ven, aquí hay varias, está la uveal, la yuxtacanalicular, y está la que está más abajo, que es la más complicada, que está más cerca hacia los procesos ciliares, porque son pequeños orificios que con el tiempo y en algunos pacientes se pueden llegar
de material, de proteína, de fibrina, que van a dificultar el drenaje de ese humor acuoso. De manera el proceso va hacia ahí y de ahí vamos hacia otra parte, el canal de Schlemm, y del canal de Schlemm terminamos en la vena. Este proceso es vital, es importante, y cualquier alteración que hay a nivel de la malla trabecular me va a llevar hacia un aumento de la presión ocular. Eso es, definimos, de un glaucoma de ángulo abierto, y hay otro que se llama de ángulo estrecho. Seguimos con las láminas, por favor. Este aumento de la presión, en la era donde la tecnología es esquiva para muchos de nosotros, acuérdense, para el glaucoma ya no es el asunto de antes, con el llanero solitario, con su oftalmoscopio. Hay otros factores que debemos manejar, estudios paralelos como campo visual, OCT, paquimetría, tonómetro, etc. El oftalmólogo, inclusive a nuestros alumnos, y los saludo a los alumnos, estas promociones que he tenido el placer de darle clase, es ver el nervio óptico. El nervio óptico es una cosa bien precisa. Cuando el oftalmólogo agarra un oftalmoscopio, lo dilata y lo sienta y le dice, voy a verle su retina. ¿Qué anda viendo el oftalmólogo cuando él sospecha que usted puede tener glaucoma? Él está viendo un nervio, está viendo algo redondo que para nosotros llamamos la cabeza del nervio óptico. Y es la cabeza de un nervio que va a transmitir la información de que lo que vemos nosotros hacia el cerebro, hacia la zona occipital. Los oftalmólogos transmitimos, y nuestros amigos neurólogos y neurocirujanos son los que procesan. En este proceso de transmisión y proceso, el nervio óptico, por culpa del aumento de la presión, puede haber daño de las fibras. Vamos hacia adelante para ir hablando sobre el tema. Adelante, Ana. Gracias. Esto es realmente un poco más complicado, pero para decirle algo que nosotros hemos aprendido en el tercer semestre, en nuestra época de semestre, y quizás ahora en primer año, lo que es la histología. De esto no quiero abundar, pero hay que recordar que tenemos conos y bastones. Los conos y bastones son los que, específicamente los conos, que nos dan los colores. En tu trabajo, tu destacado trabajo, en los certificados de salud, siempre pones letras, pones algo que... Los números, distinguir colores. Correcto. Y esto tiene importancia porque es gracias a los conos y bastones que se van a ubicar en una zona que nosotros llamamos la zona macular. La zona macular está justamente al frente, lo que llamamos el polo posterior. En este polo posterior es la visión fina, aguda, que nosotros, donde la imagen se va a enfocar, es la pantalla. A eso llamamos nosotros la retina central. Y en esta retina central, histológicamente, y en la histología es el tejido, se destacan los conos y bastones y las células ganglionares. Estas células ganglionares son de 1 millón a 1,5 millones de células ganglionares que sus axones, y la palabra axones se refieren a fibras que salen de la retina a través del nervio óptico con una decusación para terminar hacia algo que es la zona occipital del cerebro. Adelante. Esto es vital y importante para entender. La presión intraocular normalmente, porque hay quizá una pregunta importante, si hay una presión intraocular bien elevada, eso no solamente afecta lo que llamamos la cámara anterior, el iris y la córnea, por supuesto lo va a afectar a esa pelota redonda metra que tiene 22 a 24 milímetros de diámetro y va a haber una transmisión posterior. La transmisión posterior se refiere a ese efecto mecánico que ejerce la presión, como que alguien le agarrara el brazo
en la muñeca y le aprieta y le va a apretar cuáles son las arterias que pasan por ahí y puede producir algo que se llama isquemia o un efecto vascular. Este efecto vascular va a afectar a la arteria central de la retina, que es rama de la oftálmica, que viene a nutrir. Nosotros sabemos que tanto los vasos y las venas juegan un papel importante de nutrición en lo que es fibras nerviosas del nervio óptico. Ese efecto vascular disminuye y esa presión alta me va a afectar la presión de perfusión, o sea, no va a llegar suficientemente sangre y podemos perder fibras por isquemia. O sea, es como si estuviera estrangulando esta y algunas no van a aguantar y ve a ver como una especie de una muerte de células ganglionares y alteración en las fibras. Seguimos, por favor. Esto es otra cosa que se está haciendo ahora, es el grosor. Fíjense bien, como nosotros hemos ido a lo simple, de lo simple a lo complicado. Los últimos estudios nos están hablando del grosor de la córnea, o sea, el grosor central. Cuando hacemos una paquimetría, nosotros estamos diciéndole al Señor, déjame hacerte una paquimetría. Si usted tiene una paquimetría fina, ¿qué quiere decir paquimetría? Una córnea más delgada de lo normal. Fíjese bien, ahí lo está diciendo claramente lo normal de 555 a 588. Si usted está en este rango, usted puede tener daño con unas presiones 23 por lo menos si es una córnea delgada y el 9% más delgada, más alteraciones. Más gruesa, menos alteraciones. La presión cuando sube por encima de 21 va a afectar a aquellos pacientes que tienen una córnea delgada más que aquellos que tienen una córnea gruesa. Este estudio es importante porque hemos visto, eso quiere decir la habilidad. Me afecta tener una córnea mucho más delgada que una córnea gruesa. Adelante, amigo. De manera, esta paquimetría está diciendo lo que siempre habíamos dicho, la paquimetría sigue vigente no solamente en el glaucoma, valores normales, y lo que es mucho más gruesa en la periferia, pero nosotros medimos más lo central que la periferia. Esta paquimetría es importante también por lo que se está haciendo ahora en el excimer láser. En este caso salimos un poquito del glaucoma para no tener la gente torturada en esto del glaucoma. El excimer láser, porque siempre nos siguen preguntando ¿qué hago yo con mi paquimetría? La paquimetría va en las varias capas, hay algo que se llama estroma, que es el espacio mucho más importante porque es la más amplia, donde yo saco mi tapa, o sea, hago una especie de una tapa y me quedo con mi estroma y analizo. Si yo tengo una miopía de 3, 4, 5 grados, yo voy rebajando el estroma, voy adelgazando mi córnea para compensar el defecto. Un paciente de 3, 4 grados de miopía, lo bajo aplanando la córnea y adelgazando esta córnea en su parte central. Seguimos entonces con lo que es de la paquimetría y observen esto, la importancia de la paquimetría, y hoy en día hay muchos equipos de paquimetría, algo de rebote, algo mucho más sencillo que me van a dar los valores. Y esto resumimos después cómo esta subespecialidad en oftalmología ha ido sofisticando, ha ido hablando de paquimetría, de campo visual, de OCT e inclusive de topografía corneal y sin duda de tonometría. Adelante, por favor. Estos son los valores que estos equipos nos van diciendo. La sonda nos está dando la córnea, la parte anterior, la parte posterior, el espacio de la cámara anterior,
hasta llegar a lo que es el polo posterior y la retina. Lo que nosotros estamos viendo es una biometría. Esta biometría que arranca en la córnea, no en la sonda, es el que me va a dar a mí el tamaño del globo ocular y me sirve para cuando nos toca hablar de catarata, de calcular el poder del lente intraocular. Porque si yo tengo que sacar el cristalino, tengo que colocar un lente intraocular. Y uno de los factores para poder calcular es el tamaño del globo ocular. Y eso me lo da la ecografía o la biometría modo A, no la B. La B me lo da, pero me lo precisa mucho más el modo A. Si hay alguna pregunta, ¿paramos o seguimos? No, seguimos. Sin problema. Eventualmente después hacemos una pregunta. Adelante. Este es el equipo tomógrafo. Hay una diferencia entre paquímetro y tomógrafo. El paquímetro me da el grosor, en cambio, aquí la topografía me la da en planos. Me va especificando todas las capas que hay y me va dando colores dónde, en qué sitio está la córnea más gruesa, más delgada. Y me puede dar algunas alteraciones porque puede existir distrofias, ectasia, cantidad de cosas que la tomografía me puede apoyar. El problema fundamental, el paquímetro es mucho más asequible que el tomógrafo, porque el tomógrafo es un poquito más, mucho más costoso. Adelante. Ok, aquí está, no tiene mucho que ver con nosotros. Volvimos a salir del tema. No confundir paquimetría con microscopía especular. Obviamente el glaucoma me va a afectar cuando aumenta hay una subida de la presión ocular, hay un contacto con la capa interna de la córnea. Y esta capa interna se llama el endotelio corneal. Este endotelio corneal, para poder calcular la cantidad de células, y observan que son células hexagonales, tienen un valor. Y ahí lo especifica como 2900, 2800, que es la cifra normal. El glaucoma puede afectar, pero esta microscopía no es paquimetría, sino simplemente se refiere, y hoy en día es un requisito indispensable para la cirugía de catarata. ¿Por qué es indispensable? Porque pocas células a nivel del endotelio me pueden llevar a una alteración de la córnea y me va a llevar algo muy temido, que es la queratopatía bulosa. O sea, una córnea pierde su grosor, se llena de agua porque se va ese mecanismo de ATP, sodio, potasio, y va a entrar mucho más líquido, y esto me trae consecuencias graves que puede llevar al paciente a una trasplante corneal. Bueno, estamos, Ángel, por favor. Estamos conversando con el doctor José Samuel Iscanda, médico oftalmólogo, especialista de los médicos privilegiados de nuestro municipio, el estado Guárico. Afortunadamente contamos con él, abierto la participación. Aquí han llegado una gran cantidad de mensajes. Mire, aquí tenemos uno importantísimo, de mucho agrado. Buenas noches, éxito y bendiciones para ambos. José y tú son una gran representación de las personas humanas, profesionales y trabajadoras de San Juan. La doctora Mildred Ocando. La bella doctora, qué bueno. Y un abrazo fuerte. Yo siempre he dicho, Mildred ha sido nuestra madrina cuando empezamos en el Hospital Israel Renoir. Es una mujer muy valiosa y siempre digo que es la madrina y va a ser la madrina eterna de ese grupo de residentes que empezamos en el Hospital Israel Renoir por ahí el 86, 87. Obviamente se nos está cayendo la cédula. La mía, la de Mildred, jamás se mantiene siempre en su eterna juventud. Un abrazo fuerte. Gracias, doctora Mildred, ¿verdad? Y humana como ella, bueno, imposible. Deseándole que su señora madre también se esté recuperando, está un poquito quejada de salud, y pidiéndole a Dios que interceda en la salud de la doctora, de la madre, la doctora Mildred Ocando. Por aquí, doctor Douglas, buenas noches, saludos para usted y su invitado, excelente médico oftalmólogo. Lo felicito por su programa, le saluda Juan Álvarez. Es para ver si el doctor
Iskandar me ayuda y me orienta con un problema que tengo en la vista, más que todo cuando utilizo mucho el teléfono y fuerzo la vista, se me pone pesada y veo las letras como doble. Es Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, gracias por tu participación. Bueno, es importante cuando alguien llama que no especifique, o sea, que diga Claro. cuál es la edad. La edad es importante. Después de los 40 años entramos todos en lo que llaman la presbicia. Nosotros siempre hemos echado cuentos sobre la previeja, la pre no sé qué broma, pero es algo fisiológico. Después de los 40 todos debemos usar lente, aunque sea de cerca. En la crisis económica, muchos, y hay que entender, no han podido por lo menos comprar sus lentes. O sea, cuando hablamos de una crisis económica, no estamos hablando de la crisis política porque no es el tema. Correcto. Estamos hablando de una crisis económica, no tengo con qué comprar los lentes, hay bastantes monturas o lentes chinos que me sirven para leer más 250, más 3, etc. Pero lo ideal, y nosotros en la lucha continua de ir a un país desarrollado, un país digno, donde nuestros pacientes tengan el acceso de tener el lente correcto. El lente correcto es el lente que después de los 40 años te dice: tú sí tienes tu presbicia, tienes tu adición que te corresponde con la edad, pero también Que he abierto la participación. Saludo y lluvia de bendiciones para el doctor González y para el doctor Iskandar. Gracias por ser grandes ejemplos de profesionalismo, labor, vocación y dedicación en nuestro país. Abrazo con respeto y cariño desde aquí. Licenciada Olga, gracias licenciada Olga, saludos y bueno, siempre en sintonía con nosotros. Bueno, seguimos, doctor. Vamos con la parte pedagógica de este gran programa. Por favor, Ángel, con la seguimos con la lámina. Hay que trabajar. Ok, esto es lo que hablamos sobre la microscopía especular. La microscopía especular hoy tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay una protección para el paciente y protección para el cirujano. El cirujano insiste. Anteriormente la microscopía especular estaba ahí, pero no estaba bien desarrollada. Estaba como en una ruleta rusa. Opero al paciente, me queda bien, pero se me descompensa en el postoperatorio. Esto es también, déjala ahí, no hay problema, es lo que nosotros estábamos viendo, las capas de la cápsula de Bowman, el endotelio, el epitelio, y este azul es el estroma. Fíjense bien que el estroma es el que más ocupa y donde la tecnología ha ido enfocándose en el estroma en el caso de esas cirugías de láser para rebajar la cantidad del estroma. Y la parte que vemos al final es el endotelio y el contagio de las células que en alguna forma no va a proteger al paciente y protege al cirujano que va a realizar este tipo de cirugía de catarata. Adelante, por favor. Esto es vital. Vamos a ampliar un poquito más la imagen. Ok.
Cuando hablamos de ahí, aquí hay una tensión ocular. Creo que la primera, atrasa un poquito, por favor. No, seguimos, no hay problema. Esta es, ampliamos. Ampliamos. Fíjense bien, Es correcto. esta es la forma de AI. Anteriormente se hablaba muchísimo sobre tomar la presión ocular. La tonometría de aplanación y abajo, en esto de que hay un aparato que está con la lámpara de hendidura donde nosotros ejercemos fuerza en el centro. Y ese tipo de fuerza tiene un tubo prácticamente de 3.06 milímetros que nos empujamos para aplanar la córnea. La córnea es redonda, es curva y de repente la hemos aplanado. Con esa fuerza que ejercemos, estamos tratando de hacer un equilibrio entre la fuerza que hacemos externamente con nuestro tonómetro y la presión intraocular que está dentro del globo ocular. Ahí el aparato me va a referir, este paciente tiene 16. En este tipo es un poquito más engorroso, necesita una curva de aprendizaje para en alguna forma, la curva de aprendizaje está dada por estos dos semicírculos que usted lo ve por debajo, a la derecha, por debajo del paciente y del médico que está examinando. Son dos arcos que no deben ser ni muy gruesos ni muy delgados para poder dar la presión ocular con precisión. Adelante. La siguiente, perfecto. Aquí está. En el tiempo, este es un equipo de paquimetría, fíjense bien, donde son nuevos equipos de paquimetría portátiles. Si nosotros observamos, y me está llamando mucho la atención, Alibaba, ¿no? Alibaba, sin ser turco, es más bien chino, ¿no? Hay que demandar a los chinos porque nos quitaron el Alibaba, ¿no? Así es. Los 40 ladrones. Entonces, en esto hay equipos muy portátiles y no son muy caros, que tienen unas puntas muy finitas, a veces de 1 o 2 milímetros, que en cierta forma nos toman la paquimetría y hay otro que nos toman la presión ocular. Seguimos, amigos. Fíjense bien, esto viene a ser el recuento sobre la tonometría. Hoy en día hay varios procesos cuando hablamos de glaucoma. El fondo de ojo, la presión ocular juega un papel muy importante. En nuestra época de residente, la tonometría de aplanación estaba presente, pero nosotros andábamos deambulando con algo, con una pequeña cajita que tenía un tonómetro llamado tonómetro de Schoss. Y la palabra lo dice todo, indentación. Indentación porque tenía una agujita plana, cada vez que los pacientes la veían, pegaban un grito, ¿qué me vas a hacer? Pero nosotros colocamos una gota anestésica y tomamos la presión. Y tenía varias pesas, 5.5, 10, y esa indentación identa la córnea y iba a crear un equilibrio de fuerzas y te marcaba cuál es la presión. Hoy en día, la indentación y esa tonometría pasó a la historia, muchos la siguen usando por lo simple, por lo fácil, y yo paso a lo que hablamos, tonometría por aplanación. Es correcto. Pero fíjese bien cómo hemos ido avanzando. El contacto sigue la aplanación, la que vimos en la foto anterior, y no contacto es por aire, donde nosotros emitimos un chorro de aire, el no soplamos, sino el aparato tiene como un soplo de aire, y ese soplo de aire va a aplanar la córnea, se devuelve y te va a dar un valor sobre la presión ocular del paciente. Adelante, por favor. Seguimos. Siguiente. La siguiente. Seguimos.
Siguiente. Esa es. Vamos a ampliar un poquito. Ajá. Seguimos ahí. Ok, este es otro nuevo tonómetro, que es el tonómetro de Pascal dinámico. Es más amplio porque son 7 milímetros y no depende mucho del grosor de la manga y se usa mucho en se adapta a la córnea y es hecho para aquellos pacientes que fueron operados por láser. Aquellos pacientes que han operado láser en el sentido que ya tienen una córnea más plana y nosotros tenemos dudas cuando le vamos a tomar la presión porque esta córnea está mucho más delgada. Y cuando veamos que es mucho más delgada, están por debajo de 500 micras, porque nosotros hemos retirado tejido corneal, el tonómetro de Pascal, diciendo por un tonómetro de aplanación que necesita gotas y necesita una tirita que se llama fluoresceína, que no va a pintar el film lagrimal en un color verde, igual que el tonómetro de aplanación. Adelante, por favor. Ese es el tonómetro que ahora está de moda. Fíjense bien, cero anestesia y de rebote. Esto, la parte de arriba, la colocamos en la frente y el que está abajo, fíjate la posición de abajo en el sentido, lo colocamos frente al paciente, apoyamos la parte de arriba sobre la región frontal y el de abajo justamente en el centro de la córnea. Eso rebota y abajo hay un factor que te va a decir, este paciente tiene tal medida. Este rebote, fíjate bien, no es un solo rebote, sino el equipo rebota 6 veces para darte una media de todas las presiones y te dice, de las 6 medidas, esta es la medida correcta. Excelente. O es un equilibrio. Seguimos. Siguiente. Hablamos, esta ya no es de contacto, eso es lo que hablamos sobre los tonómetros de aire. Es un soplo de aire que va a ocupar de 1 a 3 milímetros en el centro de la córnea y aplana la córnea. Fíjese bien, todo pasa a la aplanación. Aplana, no identa. El SCHOTZ ya pasó a la historia porque se ha demostrado que la aplanación es mucho más fiable para medir la presión ocular y no la identación. Por eso todos estos equipos van a la aplanación. Puede aplanar con fuerza y puede aplanar con el chorro de aire. Pero la experiencia del chorro de aire, que no es nueva, el paciente se asusta. Y si tú vienes distraído y tienes mucho trabajo, pisa el botón, el paciente pega un alarido y un grito, y es importante advertirle al paciente que va a sentir un soplo de aire y eso no es algo grave, sino simplemente un toque suave. Prepararlo y prevenirlo. Prevenirlo porque le va a caer encima un chorro de aire. Perfecto. Porque me ha pasado en un momento de distracción, tú sabes, entre la hiperactividad del consultorio, que a veces tú no le dices al paciente, mira, tal cosa. Siempre uno tiene que tener la pausa y advertirle al paciente lo que le viene encima es un chorro de aire. Seguimos, por favor. Y este tonómetro está de moda y lo diferente al anterior, que ya no estamos tocando la córnea, sino estamos trabajando con el párpado. Observe, Douglas. Ahí se observa. Fíjate bien, el paciente está mirando el dedo, o sea, levanta a casi 45 grados, no te está mirando a ti, sino le está diciendo levante su brazo, vea su dedo pulgar, más o menos con un ángulo de 45, te vas detrás de las pestañas, 1 a 2 milímetros, te queda en la esclera. Lo que tú estás tocando aquí no es la córnea, como lo viene haciendo con los otros tonómetros, sino estás tocando la esclera, la está aplanando y ahí el aparato tiene una parte que te dice, aquí está la presión.
Qué bueno, qué Entonces interesante. es una nueva modalidad para tomar la presión ocular. A eso llaman transpalpebral o escleral. Adelante. Siguiente. Esto es lo que hablamos sobre lo que es la paquimetría, los valores de la paquimetría que están teniendo mucha importancia. La siguiente. Esto es la tonometría de Goldman, que es, hablamos sobre que la mayoría de los tonómetros usan esto. Pero fíjate bien, A, B y C. En la A vemos que estos semicírculos son mucho más gruesos. Grueso, correcto. En cambio, en la B, muy delgada. En cambio, la C, que es la correcta, y fíjate bien, dos arcos precisos que se abrazan, pero se abrazan por la parte interna. ¿Ok? Sí. En cambio, en la parte externa es una toma errada. En cambio, por la parte interna, que es la C, es la correcta. Pero esto realmente necesita una curva de aprendizaje. Por eso han surgido nuevos tonómetros para facilitar el trabajo de los tambores. Adelante, por favor. Muy bien, este tema es importante porque nos hablan siempre de lo que es glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma de ángulo estrecho. El glaucoma de ángulo abierto es lo más frecuente. Cuando alguien dice glaucoma, tú tienes el derecho a decir, el mío cerrado es estrecho o abierto. El 90% de nuestros pacientes tienen un glaucoma de ángulo abierto. Ángulo abierto quiere decir que el iris y la córnea hacen un ángulo de 40 a 45 grados. Y bueno, ustedes los oftalmólogos que tienen un compás para medirlo, no. A través de la lámpara de hendidura, uno en cierta forma presiente si el iris está a una distancia normal promedio o si el iris se te acerca mucho hacia la córnea. Cuando el iris se te acerca mucho a la córnea, ya estás sospechando que este glaucoma es un ángulo de ángulo estrecho, y más cuando el paciente es hipermétrope alto. ¿Por qué en el hipermétrope alto tenemos más tendencia hacia un glaucoma de ángulo estrecho? Porque el globo ocular es mucho más pequeño y una cámara anterior mucho más pequeña. Es correcto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Seguimos? Seguimos. Vamos a aprovechar que se quede el máximo. Vamos hacia atrás, por favor. La anterior. La siguiente. Siguiente. Esta. Ampliamos un poquito. Gracias. Y fíjense bien, estamos hablando de adultos, no estamos tocando lo que llaman glaucoma congénito, porque no es motivo. No, vamos ahí, pasamos toda la noche aquí. Es bilateral. Yo tengo uno, tengo glaucoma por el otro ojo. Lo asimétrico no es que voy a tener pérdida idéntica, puedo tener más en un ojo que en el otro, pero hay algo sumamente importante, es asintomático. ¿Por qué es asintomático? Porque el paciente llega angustiado, tengo mucho dolor. El glaucoma de ángulo abierto no es doloroso. Es un glaucoma insidioso, que quiere decir progresivo, pero me puede llevar a la ceguera. Es importante, hoy en día el paciente, la ciencia ha avanzado, hace unos 30 años nosotros teníamos uno o dos oftalmólogos. Hoy en día los oftalmólogos son mucho más numerosos. Claro, la diáspora nos ha llevado unos cuantos, pero el acceso al oftalmólogo es importante. Que cuando tú llegas a la presbicia y cuando tú ves que tu visión te está afectando de cerca, tú vas con el objetivo de que, mira, no estoy viendo de cerca. El examen oftalmológico no se limita solamente a lo que es cercano, sino se limita a ver cómo está la retina, cómo está la presión, y por ahí podemos enganchar que posiblemente este paciente puede tener un glaucoma y el paciente no sabía que lo tenía. Es tu examen oftalmológico, no el optométrico, sino el oftalmológico, revisando el fondo de ojo, tomando la presión, que te puede decir, estoy sospechando de un glaucoma. Por eso hay que ir a los especialistas en oftalmología.
Y no es una propaganda para No. sino una propaganda en el sentido, ¿cómo controlamos algo que nos puede llevar a la ceguera? Porque tú tienes dos tipos de ceguera, una ceguera reversible y irreversible. El glaucoma comanda algo llamado ceguera irreversible. En cambio, la catarata es una ceguera reversible. En el sentido que tú fuiste, sacaste la catarata y colocaste un lente intraocular y el paciente recobró su visión. Aquí no. Al tener daño progresivo de las fibras, está yendo a algo llamado que debemos evitar la ceguera. Y lo otro que nos complica el panorama, el paciente no se da cuenta porque la pérdida del campo visual es periférica. Y lo último que se pierde es la visión central. El paciente viene confiado porque sigue viendo por el centro, porque la pérdida de su fibra es más periférica que central, y es el control con el tiempo que llega y dice, mira, estoy perdiendo campo, y ahí te detecta que este paciente está teniendo un glaucoma. La siguiente. Ok, lo que vimos en la anterior, Sí. Momentico, esto es campímetro automatizado, es el que nos va a dar una idea. O sea, ya tomamos la presión, ya la paquimetría, ya evaluamos al paciente y mandamos a hacerle sus estudios. Uno de los dos estudios más importantes es la campimetría automatizada. Sentar al paciente e ir mandándole luz a ver cómo está su campo visual. La próxima. Siguiente. Es evaluar prácticamente los 30 grados centrales. Los grados centrales tomando como el punto cero como la mácula o la fobia, que es el punto más importante, es la visión fina. Es donde nosotros las imágenes se enfocan en este punto cero. Y al lado está el nervio óptico. Ahí mandamos luces para ir a evaluar estos puntos que están a este nivel. Adelante, por favor. Aquí tenemos lo que es la mancha ciega, porque el disco óptico no tiene neuronas, no tiene estimulación. Por eso en el campo visual, en el rojo, aparece algo que es el nervio óptico o mancha ciega. El paciente se alarma y este negro que tengo, algo fisiológico que usted tiene, porque a este nivel usted no tiene neurona, porque no tiene estimulación, y por eso es muy normal. Y ahí observa varios puntos que te van a decir que esto es algo normal y que tu retina se está respondiendo a la estimulación. La siguiente. Adelante. Estos son los puntos que nosotros evaluamos a nivel del campo visual. Son 42 puntos y observen, es estimulación visual. Nosotros mandamos al paciente que fije en un solo punto, no es que va a seguir bailando por todas partes. Por favor, vea derecho y se le va a ir enviando estímulos luminosos que van tocando varios puntos. Este es un mapeo del área central de la retina y la respuesta va a ser en decibeles. Y es un paciente de 22 años. No es lo mismo un paciente de 22 años que un paciente de 40. Con el tiempo vamos bajando en decibeles. Nuestros estímulos luminosos van bajando. La próxima. La siguiente. La siguiente. Buenas noches, tenemos una llamada al aire. Buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor Douglas González. Gracias por ese programa con ese contenido tan importante y sobre todo con un médico tan reconocido como es el doctor José Samir Iskandar. ¿Quién nos habla? Por favor. Le habla Ayari Desiree Saldeño Sandoval, residenciada en Rancagua, Chile. Qué bueno, la profesora Ayari, ha sido, seguidora del programa Salud Municipio de Chile, Rancagua. Wow, qué bien, un abrazo fuerte, gracias por la sintonía. Adelante, profesora. ¿Aló?
¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, profesora Yari, buenas noches, adelante. Se cayó, bueno, desde Chile, Rancagua, la profesora Yari Sardeño. Vuelve, ajá. Nuevamente, adelante. Buenas noches, adelante. Buenas noches, quien le habla ya es Yari Sardeño, Residencial Rancagua, Chile. Qué bueno, profesora Yari, adelante. Gracias por la sintonía desde Chile, Rancagua, la profesora Yari Sardeño, José Samir Iskandar. Qué bueno. Bueno, me alegra ver todos los invitados que usted siempre tiene en su programa. Y hoy en día, bueno, tiene el lujo de presentar al doctor José Samir Iskandar, un médico reconocido en el estado Guárico y en Venezuela. Qué bueno. ¿Quiere hacer una pregunta al doctor? Adelante, adelante. La miopía alta es algo muy grave. Cuando hablamos de miopía simple, miopía magna, es importante diferenciar una cosa. Ambas el paciente te dice: yo no veo bien de lejos, no tengo problema para leer. Llevas 10 años, pero llevas 10 años con mala calidad visual y eso es preocupante. Tú tienes que hacer todo lo posible que seas evaluada en Chile para que te coloques tus lentes. Estoy viendo tu foto, eres una mujer hermosa, preciosa, y con tus lentes te va a ver mucho más hermosa porque vas a tener mucho más calidad visual. Bueno, profe, ¿le respondieron yo? Muchísimas gracias, doctor. Usted, como siempre, luciéndose con esos invitados de verdad de lujo. Lo mejor en salud para mí son nuestros médicos venezolanos, de verdad que sí. Gracias por los que nos... Gracias, Yari, gracias. Y vamos a despedir el programa contigo porque ya nos están haciendo señas el equipo técnico que estamos sobre la hora. Y bueno, qué mejor despedida que con la profesora Yari Sardeño desde Rancagua, Chile. Gracias, Yari. En contacto y siga trabajando. Adelante por Venezuela. Bueno, José Samir, nos están haciendo señas de que estamos sobre la hora. Este programa antes de terminar el año, empezando el mes de diciembre con el doctor José Samir Iskandar, continuar este programa y vamos a seguir con las cataratas. Entonces vamos a despedir porque ya ahí viene otro programa, ya nos están haciendo señas. Este programa llegó a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal. Gracias al equipo técnico, a nuestro licenciado Ángel Requena en la gerencia general, gracias a Ángel Ochoa en el control máster y sonido, gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana, gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Yori, gracias a nuestro invitado especial que seguimos para el mes de diciembre, seguimos con el doctor José Samir Iskandar, y gracias a ustedes, lo invitamos para el próximo miércoles a su programa Salud Municipio. El invitado especial es el doctor Gerardo Picón. El tema, José Gregorio Hernández de carne y hueso. El José Gregorio Hernández del que se habla poco. Ese es el tema para el próximo miércoles. Quedan todos cordialmente invitados. Que tengan una feliz y bendecida noche. Gracias a todos. El siguiente programa fue presentado a nombre de